Muy buenas tardes, buenas noches para algunos que estamos en el otro lado del charco y bienvenidos, bienvenidas a este segundo diálogo de Tejiendo Redes en clave de responsabilidad social. Hoy día tenemos un programa que es muy interesante y con una metodología que, bueno, que trataremos de milimetrar lo más posible los tiempos para que podamos aprovecharlo al máximo, así que le quiero dar primero la palabra para comenzar y para dar este saludo inicial a la doctora Sofía Lavado, que es la coordinadora de la Red de Responsabilidad Social Universitaria de la UDUCAL. Y bueno, pues doctora Sofía. Muchísimas gracias, Pilar. Muy buenas tardes o buenas noches, como bien decías, con cada uno de ustedes. Un saludo especial para todos quienes nos encontramos presentes. Y en realidad creo por ese saludo tan amical que inicialmente nos damos, creo que muchos de los que estamos aquí venimos acompañando año tras año, ya es el tercero, este seminario Tejiendo Redes en clave de responsabilidad social. El día de hoy yo quiero de manera especial hacer un agradecimiento, aunque no se encuentra presente, pero quiero dejar testimonio de este profundo agradecimiento a nombre del equipo de la Red de Responsabilidad Social Universitaria de la UDUCAL, a las autoridades que hasta hace muy poco estaban dirigiendo la UDUCAL. Me refiero al padre presbítero Francisco Ramírez Yáñez y al secretario general de la ODUCAL, maestro Andrés Barba, quienes en este momento han dejado sus respectivos cargos, pero ellos han sido dos personas que de una manera muy amical, siempre dialogante, ampliamente colaboradores, han venido caminando junto a nosotros en esta red de responsabilidad social universitaria y han acompañado cada uno de los proyectos que nosotros hemos propuesto como marco de nuestro plan quinquenal. Hoy está asumiendo la presidencia de la ODUCAL el ingeniero Rodolfo Gallo Cornejo y tenemos como nuevo secretario general a Marco Ochoa, quienes son de la Universidad Católica de Salta de Argentina, y sin duda daremos continuidad a este trabajo, pero sí quería resaltar nuestro agradecimiento a nuestros amigos que han sido muy cercanos, al Padre Francisco y al Maestro Andrés, y decirles pues que a partir de la fecha todo lo que ellos emprendan continuarán acompañando en otros espacios en la ODUCAL, pero de manera personal y como equipo base, nuestros mayores deseos de éxito para ellos. Muchísimas gracias por este acompañamiento en los últimos años. Y después de tanto tiempo, creo también importante, porque si bien es cierto, estamos en esta sala personas que ya nos conocemos, pero también siempre hay personas que se van incorporando en estas sesiones. Hoy quiero agradecer de manera especial también a nuestro equipo base de la red, que en algunos casos, como es de la doctora Gladys Jiménez, pues ella viene desde el origen de esta red acompañando, siempre con entusiasmo, siempre con manera tan fraterna y cercana a todos nosotros, doctora Gladys, que está aquí presente. Muchísimas gracias por todo lo que usted desarrolla y el equipo del Observatorio de Responsabilidad Social de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que como bien ustedes conocen, es quien permite sacar adelante estos conversatorios ya en los últimos años de manera virtual. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes en este equipo. A Ricardo Carrillo Armenta, nuestro secretario de la red RSU de la Universidad La Salle Noroeste, muchísimas gracias. Él envía en cada uno de los encuentros la comunicación e invitación. Así que muchísimas gracias a Ricardo, a José Luis Domínguez por este trabajo también tan cercano, ambos de la Universidad La Salle Noroeste. A Miguel Ángel Ortega, no sé si se encuentra en la sala y ojalá fuese que pudiese darnos allí un breve saludo levantando la mano, así todos nos conocen, quienes formamos parte de este equipaje. Miguel Ángel es de la Universidad del Valle de Atemajac de México y por supuesto a Cristian Alzate Santa,
de la Universidad Católica de Manizales. Él es el coordinador del programa juvenil. Y Cristian también, con el entusiasmo que caracteriza a los jóvenes, motiva al programa juvenil para que sus integrantes que hoy nos están acompañando también puedan estar con nosotros. Muchísimas gracias, Cristian, por este trabajo tan cercano, tan comprometido con el equipo del programa juvenil. También quiero enfatizar que estos espacios que nosotros estamos desarrollando a través de estos conversatorios, como bien conocen, este año van a desarrollarse 4, 2 en el primer semestre, este es el segundo, y nos quedan 2 en el segundo semestre de este año. Y lo consideramos así porque estos espacios en realidad nos están permitiendo crear ese lenguaje común y promover una mayor vinculación entre las universidades católicas y no católicas, e incluso con la sociedad en general, que aquí también hay muchas personas que nos están acompañando que no pertenecen a universidades, sin embargo, mantienen ese contacto por esta temática tan importante para todos. Y yo creo que después de 3 años de esta virtualización, estamos creando realmente este lenguaje común. Y sobre todo, que todo ello sirve para poder emprender acciones colaborativas. Muchos de nosotros hemos entrado en contacto entre las universidades y estamos haciendo grandes emprendimientos de manera colaborativa, y esto sin duda aporta a la finalidad de la ODUCAL, que es mejorar la calidad de la docencia, la investigación y la vinculación con la sociedad. De esa manera estamos contribuyendo al progreso de la educación en América Latina y el Caribe. Por ello, muchísimas gracias a cada uno de ustedes, nuestro compromiso de seguir aportando y en este caso reencontrarnos en el segundo semestre con el tercer conversatorio. Muchísimas gracias y bienvenidos. Gracias, Pilar. Muchísimas gracias por este bienvenida y saludo. Y yo creo que damos paso, si les parece, a la presentación de nuestros ponentes, que, bueno, que tenemos un pequeño video que resume lo que se puede, porque cada persona tiene trayectorias de vida que es muy difícil resumir en una sola imagen, pero lo hemos intentado para que por lo menos podamos enmarcar quiénes son estas personas y desde dónde van a dialogar con nosotros. Entonces, Gladys, si es posible, compartir los videos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nicole Terrazas, soy de la Universidad Católica Bolivariana San Pablo y actualmente participo en lo que es programa juvenil de la red de ODUCAL. Será un placer acompañarlos en el conversatorio de Tejiendo Redes en el SU sobre inequidad social este 22 de junio. Hola, mi nombre es Francisco de Ferrari, soy de la Universidad Católica Silva Enrique de Santiago de Chile. En este conversatorio, donde vamos a profundizar en el rol de nuestras instituciones en la inequidad social, cabe preguntarse cuál es el lugar que ocupan los grupos históricamente postergados en nuestras instituciones. ¿Qué tan lejos están nuestras respectivas universidades de incurrir en eso que se denomina neofariseísmo? Ese que dice sin hacer, que juzga sin comprender, que hace sin acordar. ¿Qué tan conscientes somos de que la hipocresía, que no era error, es y será siempre la principal refutación de nuestras buenas intenciones? Soy Alejandro Méndez, de la Universidad de Asahi Noroeste. Muy bien. Muchísimas gracias a los tres ponentes por este resumen que nos permite entrar ya directamente en el tema, y yo les quiero contar cómo es la metodología, cómo vamos a trabajar en este conversatorio. Entonces, cada uno de los ponentes tiene en principio 10 minutos para poder hacer alguna propuesta, provocación teórico-aplicativa. Hemos acordado que vamos a poner un temporizador para poder respetar los tiempos, por lo tanto, no sientan que es mala educación, nos hemos puesto de acuerdo. Si suenan algún temporizador o de los propios ponentes o mío, digamos, es porque estamos marcando el tiempo para poder respetar. Y entonces, bueno, después de estos 10 minutos de cada uno de los ponentes, cada uno de los ponentes podrá hacer una pregunta a algún ponente sobre algún tema y tiene un tiempo también muy reducido.
y luego podremos hacer una encuesta a todos quienes están aquí para poder generar un nuevo contenido y tendremos un momento de diálogo y de preguntas. Por lo tanto, las personas que tengan preguntas las pueden ir escribiendo en el chat y las recogeremos en la segunda parte. Y sin ya alargar más, quisiera dar la palabra a Nicole. Muchas gracias, Pilar. Bueno, como ya pudieron ver en el video, me presento igualmente. Mi nombre es Nicole Terrazas y soy parte del programa Juvenil Educal. Estoy muy feliz aquí por la invitación que nos hizo la doctora Gladys. Igualmente, muchas gracias a la doctora Sofía y a Pilar que nos está acompañando y a los ponentes que nos acompañan el día de hoy. Básicamente, la temática que estamos tratando es lo que es inequidad social. Yo quise verlo desde el concepto hasta lo que se aplica, o bueno, cómo se está dando en nuestro contexto sociocultural, en nuestras comunidades, países. Al menos para iniciar, quisiera comentar cómo entendemos lo que es inequidad social. Básicamente es cuando se generan diferencias, en algunos casos, como sucedido alguna vez en diferentes contextos, también en Bolivia se han visto algunos casos diferentes, donde hay un trato discriminatorio, puede ser una diferencia en la forma en que se lleva una persona, y mayormente cuando se da este tipo de trato discriminatorio, entre comillas, que es un grupo de personas, o puede ser una persona, puede favorecer este mismo a otras. A pesar de que ya estamos generando un desbalance, deja de haber una igualdad común entre todas las personas de esta comunidad. Unos se benefician a través de que otros pueden ser apartados, o como diríamos en contextos tal vez urbanos, raleados, creo que en mi país es una palabra muy común. Se genera lo que es una inequidad social o desigualdad como tal. Pero ¿cómo se genera? Básicamente, a lo que yo he visto en el contexto, se genera por una distribución asimétrica de cargas o roles, incluso en nuestra comunidad, y también la diferencia de beneficios que implica vivir en la sociedad. Algunos factores básicos en esto que pueden incidir son clase social como tal. También hablo de lo que es etnias, porque en Bolivia al menos tenemos diferentes grupos socioculturales, de lo que vamos desde que son personas con origen indígena, personas con origen mestizo, y eso incluso ya genera una inequidad social a través de una etiqueta o clasificación en nuestro contexto. Y también, bueno, algo que estamos viendo creo que este mes, que se está recordando lo que es, bueno, se está empezando a enfatizar en el concepto de género, independientemente de nuestros países, muchos estamos viendo ya mucho más movimientos de esa temática, y se está dando porque muchos están viendo lo que es diferencia en género, pero ya no solo a través de lo que sería incluso un varón o una mujer, que obviamente eso también sucede en muchos países latinoamericanos y tercermundistas, tal como el caso de Bolivia, pero también se va expandiendo más allá, ya a pesar de lo que sería su en las personas que son LGBTQ, que también se ha visto que hay una equidad social con ellos en diferentes países. Y otro factor también puede ser lo que es la generación, la diferencia generacional. Las brechas generacionales también generan un desbalance. ¿Por qué? Se va dando tal vez prioridad a algunos grupos, y esto hemos visto en lo que es en el ámbito laboral, estudiantil y demás, siempre se da prioridad a personas que ya están desde jóvenes que se cultivan, jóvenes adultos, que calificaríamos desde los 18 años, hasta los 35, que pueden como a veces un estándar, a menos en Bolivia sucede eso, para el tema de que puedan optar por un buen trabajo, algunos cargos importantes, temas de educación, porque cuando sobrepasan ya esta fecha generacional, que ya pasarían de lo que sería el factor de jóvenes adultos a adultos como tal, también existe un desbalance, porque se da preferencias a un grupo en particular y no la igualdad que deberían recibir. También me quiero enfatizar en los dos conceptos que hablamos de lo que es igualdad y equidad. Podemos pedir lo que es igualdad, pero nunca va a ser lo mismo. En un concepto se pide siempre que haya una igualdad para todos, pero también se tiene que tener las mismas oportunidades,
siendo el contexto que ellos representan. No se puede dar esas oportunidades diferenciando, por ejemplo, en brechas generacionales, lo que serían jóvenes, niños y una persona de la tercera edad. Se les tiene que brindar lo que necesitan para que exista un nivel de oportunidad. Hay algunos conceptos también de equidad. Y bueno, ¿cómo se observa lo que es la inequidad social en Bolivia? Aquí en Bolivia se observa esto de diferentes maneras. Creo que el ámbito con el que más cercano hemos estado muchos estudiantes de la universidad ha sido al ingresar o al tener la inmersión en el ámbito laboral. Existe una inequidad a partir incluso de la formación que uno recibe, porque algunos se basan en lo que es primeramente una licenciatura, un estudio básico que llevamos nosotros como universitarios, pero no ven más allá de ello, siendo que otras personas tal vez tienen un factor económico que justo es un factor que va a generar una inequidad, que es un factor económico mucho más alto que otras personas, pueden optar a temas de maestrías o tal vez otros posgrados, y esto ya genera una inequidad en el contexto universitario, y mucho más en el ámbito de la inserción laboral. Esto se está viviendo en en diferentes formas aquí en nuestro país, siendo que algunos no tienen las mismas oportunidades que otros, y esto va a generar también una diferencia y una brecha, no solo en lo que sería laboral, académico, en el ámbito de estudio, también va a ir hasta el punto que en su contexto social va a haber una brecha que lo pueda separar de otras personas. Vamos desde lo más pequeño, que puede ser técnicamente de elección o bueno, la preparación que recibimos nosotros como estudiantes universitarios, hasta cómo se nos puede llevar a definir nuestro futuro, lo cual no me parece no es a mi parecer correcto que se mida tal vez todo el tiempo solo el tema de títulos. Unos están muy capacitados, todos tienen las ganas de luchar y seguir adelante, pero también aquí lo que genera esta diferencia entre todos es la oportunidad que representa junto a lo que son los índices económicos de cada grupo social. En Bolivia tenemos, en la Universidad Católica tenemos la fortuna de contar tal vez con becas que apoyan a las personas que no tienen el mismo contexto económico que otras personas, lo cual representa obviamente una mayor oportunidad de educación, pero contamos con becas y otras alternativas, becas socioeconómicas, beca trabajo, que esto también colabora a las mismas personas que están buscando superarse, brindándoles tal vez algún plus como lo que es una experiencia laboral básica, previa a lo que sería la licenciatura. Pero no siempre se dan los casos en otras universidades. Existen algunas ocasiones en que, por ejemplo, universidades públicas, aquí son muy valoradas, pero tampoco brindan las mismas oportunidades a todos, siendo que también se hace una gran inversión económica, a veces incluso más que las universidades privadas, porque son materiales, que gracias a Dios en la Universidad Católica Boliviana contamos con los materiales necesarios, pero no todos tienen la misma oportunidad, y también ahí se genera ya una brecha entre mismas comunidades universitarias, ya sean de la Universidad Católica Boliviana, de la universidad, tal vez la universidad pública, otra universidad privada, y esto ya, bueno, incluso va a inferir a futuro en los ámbitos laborales, cuando ya estén pasando a lo que sería oportunidades de trabajo, entrevistas y demás. En el contexto boliviano, esto es lo que sucede menos con las comunidades universitarias que somos nosotros, como estudiantes, pero la cuestionante que yo quiero lanzar es, ¿qué podemos hacer nosotros para disminuir la inequidad social en nuestras comunidades y los países? Nosotros como estudiantes, pienso que sí lo podemos hacer, pero también necesitamos un apoyo de quienes son, o bueno, quienes estamos viendo mayormente como un ejemplo, que son las personas adultas que ya tienen mayor experiencia y recorrido que nosotros, que nos den tal vez un ejemplo, una guía, porque muchos estudiantes se basan en ello. Si se hacen unos pequeños cambios desde lo más básico, lo más profundo, en que debemos apoyarnos, que debe haber colaboración mutua entre todos, de que si es que vemos que tal vez alguna persona no tiene las mismas oportunidades o tal vez está con algunas dificultades, ya sea económicas y demás,
poder colaborar, que es lo que muchos hacemos, al menos como estudiantes en la Católica. Alguna persona que alguna vez presenta, alguna vez lo hemos vivido, algún compañero que nos indicaba que no tenía estas mismas oportunidades económicas que otros para temas de exposiciones, que es mayormente cuando invertimos mucho más nosotros para mostrar el nivel que representa para nosotros, y obviamente por temas de que queremos pasar la materia, continuar con nuestro recorrido académico, con nuestros pensums, estudiar, y bueno, nuestra meta de todo universitario que es salir profesional. Pero si vemos que alguien está con dificultades, lo que nos fortalece a nosotros son la ética y los valores que cultivan la universidad a los estudiantes desde que inician lo que es su educación. La educación técnicamente para mí es fundamental y es todo. Y esto puede colaborar a que disminuya la inequidad social, a mi parecer. En el contexto boliviano se está viendo ya unos pequeños cambios, no voy a decir que son unos cambios enormes, porque todavía nos queda mucho camino para reducir todo esto, porque no es algo sencillo, es algo que lleva tiempo, pero si todos le ponen ímpetu, ganas y conservamos, como decimos, los valores cristianos que tenemos y la ética, pienso que podemos llegar adelante y continuar y disminuir poco a poco estas brechas de desigualdad que puede suceder en diferentes contextos sociales. Eso es lo que, bueno, he querido compartir con ustedes el día de hoy, tal vez una visión diferente de los universitarios en el contexto socioeconómico, desde lo que sería nuestro país de Bolivia. No puedo calificar tal vez cómo sería la situación en sus países, aunque me encantaría investigar y conocer mucho más de esta temática en otros ámbitos, pero en nuestro país se está yendo de poco a poco. Agradezco a Dios que estamos avanzando y yo pienso que a nivel de Latinoamérica estamos viendo paso a paso, Nicole, tal vez estamos viendo un futuro previsible en el que podamos ya disminuir este margen de inequidad social en nuestros contextos. muchísimas gracias, Nicole. Perdón que te interrumpí, pero para que podamos realmente ajustarnos en el tiempo final para poder hacer el diálogo. Así que te agradezco esta primera aportación y le damos entonces la palabra a Francisco. Sí, bueno, muy buenas tardes, buenas noches. Le agradezco y este espacio también para poder compartir ciertas reflexiones y procesos personales y colectivos en estos temas, en el fondo. Yo tengo 4 puntos que quisiera compartir, ideas fuerzas que pretendo puedan animar también un diálogo posterior. Yo hablo desde mi disciplina, en el fondo, que es la filosofía. Por lo tanto, mi aporte busca ser como un aporte más bien planteado desde claves ético-filosóficas, y lo declaro desde un inicio por si quizás son más preguntas que soluciones, o me apoye en autores, autoras y otras personas que han antecedido el camino y que iluminan también la propia reflexión. Lo otro que quería compartir como preámbulo tiene que ver con que hablo o les comparto hoy día a partir de 2 experiencias que han sido muy significativas para mí en esta reflexión propiamente tal de la responsabilidad social universitaria. Una de ellas tiene que ver, como bueno, mencionó Sofía hace un rato, la experiencia de la red de RCU de Oducal, y ahí especialmente con Gladys y con el equipo, en 2 procesos que hemos participado, que son estudios para ver qué están entendiendo las instituciones de educación superior de la red por responsabilidad social. O sea, esos procesos para mí han sido muy significativos y parto también desde ahí. Y otro proyecto que ha sido muy significativo es el que hemos desarrollado en Chile a propósito de 20 años del proyecto Universidad Construye País, que fue un proyecto icónico en la reflexión en torno a la responsabilidad social en Chile puntualmente. Bueno, primero, ¿qué entiendo por injusticia social estructural? Me gustan los conceptos
y acá lo trabajo especialmente a partir de dos mujeres, una difunta y otra vigente, plenamente vigente. Una es Iris Marion Young y un libro que tiene que se llama Responsabilidad, que plantea un nuevo modelo para entender la idea de responsabilidad basado en la conexión social. Es decir, una injusticia estructural existe cuando los procesos sociales sitúan a grandes grupos de personas bajo la amenaza sistemática del abuso, privación de ciertos medios para poder desarrollar sus capacidades y desarrollarse como personas. Es decir, que no sufren una injusticia directa de una persona, sino que es de un grupo de personas que en sus distintos niveles generan estructuras que son injustas. Por lo tanto, no solo se asocia a ser víctima de una acción que puede ser como determinada de manera individual, sino que son muchas personas y muchas instituciones que repercuten en eso. Ella habla específicamente de las fábricas de explotación y plantea, por ejemplo, una fábrica de explotación que puede estar en el otro extremo del mundo. Sin embargo, nosotros como últimos consumidores tenemos cierta responsabilidad, así como también tiene responsabilidad el dueño de la fábrica, el país que lo recibe, la red internacional de países que no hace nada para poder acabar con esas situaciones de injusticia. En el fondo, los que más terminan sufriendo son siempre los últimos. Además, bueno, cuando hablamos de injusticia social estructural, tiene que ver con la magnitud de las problemáticas actuales. O sea, uno puede ponerse a ver en cada país cuáles son las problemáticas sociales más complejas, pero nos damos cuenta que estamos tan interconectados que un suceso que sucede en el otro extremo del mundo, como puede suceder, por ejemplo, lo de la guerra de Rusia con Ucrania, repercute directamente en países como los nuestros. Uno dice, bueno, ¿por qué en el fondo? Por lo tanto, las soluciones o la manera de abordar esas problemáticas tienen que ser de una mirada global. O sea, solo no nos vamos a salvar. Cada país, cada pequeño país no va a poder hacer nada por acabar con esa injusticia que es estructural. Y es cosa de ver la crisis social, sanitaria, económica, la violencia, el narcotráfico. O sea, el narcotráfico no se resuelve con una política represiva en un país. Tiene que haber una articulación entre los distintos países y así muchos otros temas. La crisis migratoria que estamos viviendo en los países de América Latina, que es de una gravedad absoluta. La debilidad institucional y la fragilidad de nuestras convivencias democráticas, y podemos ver muchos más. O sea, ¿qué hace un pequeño país de Latinoamérica en relación con una transnacional, con una gran minera? No va a poder hacer nada y va a generar injusticias que son estructurales. Por lo tanto, eso requiere la colaboración y la alianza entre las distintas instituciones para poder colaborar. Después, quería mencionar como segundo punto que es necesario ampliar el concepto de responsabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que hacerse la pregunta, bueno, ¿quién es responsable? ¿Ante quién o qué es responsable? Es decir, ¿de qué se hace responsable? Y esto ya no solo por las acciones que una persona o una institución ha podido realizar en una determinada sociedad, sino fundamentalmente tiene que ver con el carácter político de la responsabilidad, que no tiene que ver con los partidos políticos, obviamente, sino más bien con la aspiración a transformar aquellas estructuras que generan injusticia. Y acá nos compromete, como decía también Nicolás hace un rato, a propósito de lo de los estudiantes, las instituciones, y cómo las instituciones de educación superior podemos gatillar procesos de articulación más profundos para poder transformar aquellas realidades que son injustas y que dejan a los mismos de siempre al final de la fila, en el fondo. Como tercer punto, quería mencionar, bueno, a las instituciones de educación superior, en el fondo, estamos entre las demandas de los nuevos contextos, es decir, cada vez estamos siendo más demandadas por una gran cantidad de expectativas que se ponen en las instituciones de educación superior, pero ¿cuál es la especificidad de nuestras instituciones? O sea, nuestras instituciones no son un Estado. Hay tantas injusticias que son estructurales. ¿Por qué? Porque hay estados que son precarios, o estados que son fallidos, o democracias que son muy débiles, y eso va generando muchas expectativas, y yo creo que ahí hay una problemática o un problema bastante importante a la hora de abordar, bueno,
de qué injusticias estructurales podemos hacernos cargo. Si no, al final la desazón por esa expectativa incumplida va a ser mayor y va a generar una desconfianza a la larga en instituciones como las nuestras. Y lo último que quiero mencionar tiene que ver con el punto de partida, desde dónde se interpreta, desde dónde se lee la realidad, que es como el punto hermenéutico. Desde dónde se hace universidad y con quiénes se hace. Y en este sentido me parece especialmente relevante para hacer universidad, posicionarnos desde la perspectiva de las víctimas. ¿Y eso qué quiere decir? Lo mencionaba hace un rato atrás Nicole, bueno, somos instituciones de educación superior católicas y eso quiere decir que es inclaudicable la opción preferencial por y con los pobres, los empobrecidos, o como dice el Papa Francisco, las víctimas de la cultura del descarte, situarnos, hacer universidad, investigar, formar, transferir conocimientos desde las periferias sociales, las periferias existenciales. Por último, me parece que la pregunta que tenemos que hacernos en ese sentido, desde la perspectiva de las víctimas, es nuestras instituciones. Bueno, ¿cuál es la contribución a la justicia social? ¿Qué estamos haciendo para contribuir a que nuestras sociedades nacionales y globales sean efectivamente más justas? Yo creo que la experiencia, y acá está mi amigo Miguel Ángel, las experiencias de la epistemología del sur, como dice Boaventura dos Sousa Santos, es una experiencia muy interesante a nivel epistemológico que puede como transformar también la manera como vemos y percibimos la sociedad. Y tenemos experiencias muy interesantes en América Latina, especialmente perdón, justo me falta un minutito, la experiencia de la filosofía latinoamericana o la teología latinoamericana, que el aporte a la sociedad y al mundo ha sido fundamentalmente eso, los rostros sufrientes, y que es desde ahí donde se hacemos y construimos sociedad y universidad. Por último, quería mencionar, bueno, a Cristina de la Cruz, que es una gran académica y que ha trabajado durante muchos años muy cercano a Oducal y a muchas personas de acá. Bueno, ella en un texto muy interesante que se llama Universidad Jesuita y Responsabilidad Social, una propuesta basada en la justicia solidaria, cita a González Fabre en un texto que se llama Operativizar la justicia en el siglo XXI, y me parece interesante poder terminar con ello como para animar el diálogo. González Fabre dice: la acción de transformar se dirige a modificar la forma en que terceros más poderosos tratan a los pobres, cuando ese trato es injusto. Es la dimensión más propiamente política de nuestra acción social, porque se propone cambiar estructuras sociales que generan injusticia, porque se trata de combatir las ideas que legitiman tales estructuras, y las universidades tenemos mucho que decir, porque se trata de encontrar alternativas a otro, o más bien generar otros mundos posibles, modificar las relaciones que se establecen, organizar a las víctimas y concientizar, formar para transformar esa realidad. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, Francisco. Y le damos, si ya tienen preguntas o reflexiones, las pueden ir por favor compartiendo en el chat, que las vamos a rescatar en la segunda parte. Y entonces, sin ya más preámbulo, le damos la palabra a Alejandro. Gracias. De igual manera, sí se escucha, ¿verdad? Sí, perfecto. Ok. Pues muy buenas tardes, muy buenas noches a todos y a todas. Le agradezco principalmente a Pilar, agradezco también a Gladys la gentil equivocación que tuvieron para invitarme a compartir este espacio. Les agradezco mucho. Cada generación, sin duda, se cree destinada a rehacer el mundo. La mía sabe, sin embargo, que no lo hará. Pero su tarea acaso sea más grande. Consiste en impedir que el mundo se deshaga. Albert Camus. Desde una perspectiva hermenéutica, así como decía Francisco, desde una perspectiva filosófica específica y concretamente hermenéutica, parece que la pregunta que da título
a este seminario, a saber, las universidades mantienen, amplifican o se oponen a las injusticias sociales y estructurales de nuestra región. Hay algo que se da por hecho. Ante las diversas expresiones de injusticia, cuyo origen es la inequidad en sus varias formas y matices, la universidad no puede ser neutral. De ahí que titulara yo esta participación, que espero que propicie el diálogo, la imposible neutralidad de la universidad ante la injusticia social. Y aquí, afortunadamente, Nicole y Fernando ya nos dieron algunas definiciones, pero yo me voy a las definiciones más tradicionales que encontramos en el diccionario de la Real Academia, ¿no? Hablan de neutralidad y, como todo buen diccionario, dice cualidad de neutral, ¿no? ¿Y qué significa neutral? Es un adjetivo fundamentalmente que se aplica a lo que no participa en ninguna partes del conflicto. ¿Sí? Entonces, más allá de los discursos y de las narrativas, es desde las diversas prácticas cotidianas que constituyen a la universidad que las situaciones de injusticia o se perpetúan, o se promueven, o se enfrentan. Porque aún imaginando a una universidad en donde se asuma, por supuesto que con valentía y con honestidad necesarias en esta asunción de la responsabilidad, como hablaba Fernando, la responsabilidad por sus impactos organizacionales, por sus impactos cognitivos, por sus impactos formativos, en el fondo son estos impactos mutatis mutandis, por supuesto, los que están hasta cierto punto bajo su control, porque son de alguna manera internos. Sin embargo, los impactos sociales, que son los que están relacionados con la extensión, con la transferencia, con la proyección social, son y serán siempre muchísimo más complejos. Son y serán siempre, quizá para nosotros, para nuestras universidades, una asignatura pendiente. Y es que es innegable que en muchas de nuestras universidades, por esta cristiana inspiración que perfila nuestra identidad, que a través de diversos programas e iniciativas pretendemos incidir en la realidad y efectivamente con la pretensión de transformarla, siguiendo los parámetros que promueven tanto la dignidad humana y por ello y con ello la justicia. Sin embargo, en muchos de esos programas e iniciativas, dada la gravedad y la urgencia que tienen lugar en nuestros contextos ante esas problemáticas, se comprenden y se operan como fundamentalmente acciones solidarias con los más vulnerables o también como iniciativas que tienen algún interés en pro del medio ambiente. Es decir, son acciones e iniciativas reactivas o correctivas que se consagran a las expresiones más tangibles de las problemáticas, es decir, a sus consecuencias. Pero a veces, en muchos casos, por no decir quizá que en la mayoría, no se van las causas. Las causas parece que quedan intactas. Porque detrás de las causas, dicho sea de paso, de esas injusticias, sean intencionales o no, vamos a decirlo de una manera todavía mucho más gentil, se sea conscientes o no, hay intereses. Y al decir intereses, como ya también lo apuntó Fernando, hay grupos. Sean estos de signo político-partidistas, sean estos económico-empresariales, nacionales o transnacionales, sean estos en algunas regiones, los propios del multifacético crimen organizado. Dichos grupos demandan, de distintas formas, algo a la universidad. En el peor de los casos, su silencio y su indiferencia. Y con ello, quiéralo o no, su complicidad. Y en el mejor de los casos, le demandan definir su postura ante las distintas problemáticas. Le demandan tomar partido. En este sentido, justificar una supuesta neutralidad, es decir, resistirse o negarse a adoptar una posición en donde los términos en conflicto abrazan posturas de difícil consenso o denostadamente irreconciliables, sobre pretexto de objetividad, es una mentira. Es una falacia, me atrevo a decir, es una cobardía. Pues la aludida objetividad exige posicionarse a favor de la propuesta más razonable, de la que esté en disputa. Dicho de manera breve, la defensa de la neutralidad, curiosamente, no es neutral. Y si esto es así, desde una postura, desde una perspectiva epistémica, lo es todavía más cuando se trata de conflictos de naturaleza ético-política. En tales ámbitos, la neutralidad es una posición que favorece a lo establecido, al status quo, al establishment o como se quiera mencionar.
Y si lo establecido es estructuralmente injusto, entonces la neutralidad es, por omisión, una posición que favorece la injusticia. Arguir entonces neutralidad en un contexto de injusticia es, en última instancia, favorecer a quienes la provocan y a quienes se benefician de ella. Por último, tengamos claros que la universidad no puede prescindir de alianzas, de coaliciones, de tratos, de relacionarse con otros agentes sociales, pues los impactos de los que pretende responsabilizarse son de efectos sistemáticos que atan y coimplican distintos actores sociales aún de manera involuntaria. Estos impactos, podemos decir, no son imputables más que al indefinido y complejo conjunto social, lo que conlleva también una toma de postura, a tomar una posición. ¿Qué es lo que resta, a final de cuentas? ¿Qué es lo que resta? Y esto es donde se dan una serie de tensiones, donde se pueden o donde pueden tener lugar una serie de conflictos, ¿sí? Porque por quedar bien con algún tipo de grupo se queda mal con algún tipo de grupos, por quedar bien con aquellos empresas nacionales o transnacionales que favorecen la capacitación profesional o las prácticas profesionales de nuestros alumnos, se está quedando mal con esos grupos vulnerables de la comunidad, que esos grupos, llámese mineras, llámese cerveceras, llámese empresas empacadoras o de lo que sea, afectan. ¿Sí? Ahí es donde se da una tensión. ¿Qué es lo que resta? Pues parece, a condición, por supuesto, que de dialogarlo, es ejercer, tanto singular como colectivamente, esa magna virtud llamada prudencia, la cual la podemos entender como esta capacidad de evaluar las situaciones donde se debe distinguir entre extremos indeseables y buscar el mejor curso de la acción. En la inteligencia de que una universidad que asume su responsabilidad constantemente debe de estar observando, analizando y en dado caso reorientando o corrigiendo las diversas prácticas que las constituyen y en las que se juega, quiéralo o no, su identidad, el cumplimiento de su misión y su credibilidad. Dicho de manera sucinta, no podemos quedar bien con todo el mundo. No se puede quedar bien con todo el mundo. Hay situaciones límite en donde es inevitable una toma de postura. Y esas tomas de postura tendrán consecuencias positivas, negativas, intencionales, no intencionales. Pero a final de cuentas se trata de sopesarlas, de ponderarlas y en dado caso de asumirlas. Y para ello hace falta pues valentía, convicción y sobre todo diálogo, el establecimiento de consensos. Les agradezco su atención. Muchísimas gracias, además porque nos regalaste 1 minuto y medio, ¿no? Entonces, ahora sería un momento para que Nicole nos digas, Nicole, tu pregunta, ¿para quién de los dos panelistas con los que has compartido sería tu pregunta? ¿Y qué pregunta sería? Gracias, Pilar. Bueno, mi pregunta va para Alejandro. Su charla está bastante, la verdad, súper realista, me encantó. Pero mi pregunta va a, bueno, como estamos viendo que las universidades necesitan regular todo lo que pueden, como decimos, manejar en el ámbito interno, ¿qué tanto piensas que pueden favorecer los lineamientos que tiene cada universidad respecto a diferentes procesos en casos de injusticia social, lo que es incluso inequidad entre los jóvenes universitarios, a colaborar a reducir este mismo concepto? Disculpa, a lo mejor me entendí un poquito mal porque creo que se me cortó el audio. Si podrías repetir la pregunta, por favor, Nicole. Gracias. Perfecto. Voy a dar un poquito más fuerte, creo que no se me escucha bien. Por favor, gracias. Sí, bueno, ¿cómo pueden colaborar lo que son los reglamentos y estatutos básicos que tengan las universidades, en este caso universidades católicas de Latinoamérica, a reducir el margen de inequidad e injusticia social? ¿Piensas que pueden ser una buena herramienta o también sería como la neutralidad, que de cierta manera tal vez al final podrían colaborar a que existiera de igual manera injusticia social? No, de ninguna manera. Pienso yo que todos los reglamentos, los lineamientos, efectivamente puede dar una orientación, una base,
una base que permita en las diferentes circunstancias y ante las diferentes problemáticas orientar lo que sería una praxis, ¿no? Una praxis general, una praxis desde la universidad en beneficio de los grupos dañados o los sectores dañados precisamente por ciertas acciones estructurales. Sin embargo, pienso yo que no se puede reglamentar la justicia. A ver si me explico. No se podría reglamentar en el sentido de que estás obligado a ser justo, ¿no? Sino se pueden regular las prácticas, ciertas prácticas, ponerle ciertas condiciones y darle cierta orientación. Pero ya, por eso hablaba yo de la virtud de la prudencia, disculpa que me remita a ello, que es estos lineamientos, esta generalidad, aplicar a los casos concretos. No es lo mismo la explotación de los yacimientos de agua a la contaminación de los ríos que hay por parte de ciertas mineras, a el acaparamiento de ciertos territorios por parte de empresas transnacionales, ¿sí? Es decir, son ciertos fenómenos que a final de cuentas no se puede reglamentar el proceder, pero sí los reglamentos internos nos pueden dar una base que oriente tanto nuestra reflexión como nuestras prácticas y en sus debidos contextos, por supuesto, ¿no? Y también, lo digo claro, con sus debidos riesgos, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por la respuesta y por la pregunta. Y entonces sería el turno ahora de Francisco. ¿Tu pregunta para quién es? Sí, yo le voy a preguntar a Nicole. Nicole, me pareció muy interesante lo que mencionabas de la realidad boliviana, y tú mencionaste, por ejemplo, el lugar de la mujer o la demanda a propósito de temas de equidad de género, y mencionaste una serie como de características en el fondo a propósito de las inequidades, por ejemplo, ser mujer, ser indígena, la clase social, la edad. Lo que en el ámbito como de las ciencias sociales se le llama como incluso interseccionalidad, es decir, cuando en una misma persona confluyen todas esas características. Y tú como estudiante también quería preguntarte, bueno, ¿cuál es la experiencia que tú has visto también en tu universidad de trabajo con aquellos grupos que en el fondo tienen todo en contra? ¿Y qué les demandarías tú también como una persona que está en formación, o lo que has percibido tú con el resto de tus compañeros y compañeras a propósito del rol también de las instituciones de educación superior ante esos grupos históricamente marginados? Bueno, respecto a una visión de un estudiante universitario, tenemos esta pregunta, lo que mayormente, y me vuelvo a remitir igual en esta respuesta, cómo podemos, una persona puede afrontar, una persona que, por ejemplo, tenga confluencia de todos estos factores que puedan incidir en que sea parte de un grupo dañado y que exista una inequidad como tal. Uno sería lo que es el apoyo colaborativo. Yo he visto que, bueno, al menos aquí en mi universidad, mi visión particular, he visto que una ayuda mutua entre lo que serían, o como digo, solidaridad y empatía, ha colaborado mucho a reducir o incluso apoyar a esos grupos dañados. Entre universitarios se ha visto estos factores de que simplemente con el hecho de tener, bueno, estar obviamente con un pensamiento en valores y la moralidad y demás factores colaboran a que una persona sienta una empatía dentro del ámbito universitario por otra persona que no sea tal vez del mismo contexto social, que eso ya incluso genera la brecha entre ambos grupos, pero esto también colabora a que se pueda estar del otro lado, comprenderlo e incluso analizar, ok, ¿qué puedo hacer yo? Muchos, al menos en la universidad en la que estoy, siempre hemos tratado de poner en el lugar del otro. No sé por qué, siempre se nos ha inculcado eso desde que hemos ingresado a la universidad como tal, porque son valores cristianos. Básicamente nos estamos formando en ello a través de nuestra educación. Y yéndonos al otro aspecto, desde lo que sería lo que podría ser tal vez la universidad o demandaríamos como estudiantes para que ellos, la universidad como tal, las instituciones educativas colaboren a reducir esta brecha. Yo digo reducir, no borrar, porque estamos todavía en un largo trecho de que se pueda llegar a ello, pero a reducirla sería que se puedan cada cierto tiempo actualizar lo que son reglamentos y normativas básicas, que como dijo
igualmente Alejandro, nos colaboren, nos sirvan de base para más adelante tomar lo que sería, como nos indicó, una prudencia, e incluso analizar cada contexto de manera lógica para tomar una acción correspondiente. Pero esto a base de qué? Que ya exista una base que nos colabore y que también nosotros podamos emplear como estudiantes en nuestro contexto universitario. Con esto me remito a lo que serían normativas, tal vez algunos estatutos, reglamentos básicos, en lo que sería incluso el convivir universitario, que mayormente las normativas que se nos da desde que ingresamos en lo que sería el ámbito educativo universitario, es cosas básicas de relacionamiento en la universidad como tal, en grupo, en los cursos, en clases, en diferentes ámbitos de trabajo, pero no se nos amplían más allá. Y en eso yo incluso doy un énfasis en que muchas universidades no hacen una actualización desde hace ya tal vez unos 4 años respecto a los reglamentos que deben aplicarse en el contexto universitario, lo cual yo pienso que debería ser mínimo en un margen de 2 a 3 años que se actualice constantemente. ¿Por qué? Porque las realidades son constantes y cambiantes y los grupos sociales afectados no siempre van a ser los mismos. Muchísimas gracias, Nicole. Como yo veo una mano levantada, solamente recordar el método de que en esta primera fase es un diálogo, sobre todo entre las personas panelistas, y luego abriremos un diálogo general. Es sobre todo para poder ajustarnos en el tiempo, porque la verdad es que cada pregunta y cada respuesta ahora sería lo ideal, ¿no? Que Francisco, que hizo la pregunta, pudiera decir lo que a él le ha provocado la respuesta de Nicole, pero lamentablemente en este formato estamos abriendo cosas, ¿no? Y esperamos al menos poder, en la segunda parte, poder tener una cosa un poco más de interacción. Y entonces ahora tocaría el turno a Alejandro. ¿Tu pregunta para quién es? Sería para Francisco. Sería para Francisco. Y bueno, muchas gracias por tu participación, por tu exposición, Francisco. Mencionaste 4 puntos que me parecen interesantísimos, pero me gustaría sentarme en el tercero, que es en las nuevas demandas que hay por parte de la sociedad a las instituciones de educación superior. ¿Cuál para ti serían esas 2 o 3 demandas más importantes, las más significativas que hoy la sociedad en general le hace a las instituciones de educación superior? Gracias, Alejandro. Yo veo dos especialmente relevantes a propósito de tu pregunta. La primera está asociada a lo que planteó Maite en una pregunta ahí en el chat, y lo hemos conversado mucho, que tiene que ver no solo con hacer universidad, sino con una manera de ser y habitar la universidad. Yo creo que la demanda que toda institución, ya sea pública o privada, a nivel mundial, está requiriendo la ciudadanía, tiene mucho que ver con que sus prácticas, su manera de ser y habitarse, por lo tanto, las relaciones de poder al interior, por ejemplo, de una institución, la rendición de cuentas, la transparencia, la equidad salarial, las compras justas, o sea, la manera como la institución vive en la interna, yo creo que hay una demanda especialmente relevante y que creo que hay un gran pendiente, o al menos me parece que se vislumbra el horizonte, pero no necesariamente se están haciendo acciones en lo inmediato para reducir aquellas brechas y conflictos internos que suceden. O sea, la precariedad laboral, las brechas salariales, las brechas de género, bueno, ese por un lado. Y por otro lado, me parece que, y que tú lo mencionaste muy bien a propósito de esta neutralidad, o sea, la neutralidad lo único que favorece es a la situación de injusticia. O sea, la neutralidad de una institución como la nuestra siempre va a favorecer a aquellos que están bien, en el fondo. Y yo creo que la capacidad de escucha, como una demanda, la capacidad de escucha de los territorios, y especialmente los grupos históricamente vulnerados, es una demanda acuciante. Y yo creo que en el caso nuestro, como instituciones que se inspiran en el Evangelio, es una demanda ética, es un imperativo, en el fondo. Si no, estamos traicionando a aquel que nos inspira. ¿Dónde están los últimos y cómo los últimos pueden transformar mi manera de hacer universidad?
Yo al menos a 2 al menos me desvelan en el fondo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que aquí han salido bastantes cosas que ojalá ver que les están provocando preguntas. Y entonces querríamos hacer una pregunta a todas las personas que están aquí para también ver qué opinan ustedes de la propia universidad. Y entonces yo en el chat voy a compartir, ahora les voy a compartir una pregunta con Mentimeter. La vez pasada no todo el mundo pudo votar, perdón, no todo el mundo pudo votar porque para alguna persona era más difícil. Yo lo he compartido por el chat, espero que todos lo puedan abrir. Es una pregunta muy sencilla. Ahora voy a compartir pantalla. Entonces la pregunta es, ¿cómo evalúo yo el compromiso concreto de mi universidad para reducir la inequidad social de su territorio de influencia? Y entonces cada persona tiene que darle un puntaje a su propia universidad, por supuesto, desde la experiencia que cada uno tiene, desde su historia, desde su opinión, desde su análisis muy personal, ¿no? Obviamente sabemos que una universidad es difícil juzgarla en general, cada facultad es distinta, las carreras, y entonces entendemos que el 0 es nulo compromiso y el 10 es altísimo compromiso. Así que les damos un momento para que puedan votar. No sé si les podemos mandar el enlace por otra vía, pero me parece que está funcionando. Entonces damos un momento. Está funcionando, Pilar. Perfecto. Muy bien. Tenemos 34 votos, pero somos más personas. No sé si alguien está teniendo dificultades en votar o ya podemos comentar como una votación muy preliminar, ¿no? Tenemos 35 votos. Luego ¿qué les parece este promedio de máximo 7, sino que aquí tenemos un máximo de 10, es un 6,3 de 10. Entonces luego le pedimos a los panelistas que nos digan qué opinan de este promedio, que indica que es una nota perceptiva, ¿no? Desde la historia de cada persona y desde el análisis que cada uno de ustedes hace de su universidad, es como ustedes evalúan el compromiso concreto de su universidad para reducir la inequidad social en su territorio de influencia. Territorio de influencia que puede ser, ¿no? Y ahí entraríamos en el tema, ¿no? Un poco lo que decía Francisco, en un mundo tan interconectado, pues el territorio de influencia de una universidad, ¿no? En Bolivia, pues, ¿no? Puede ser muy extenso, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces, sobre la base de esto, tenemos ahora un momento para dialogar y para comentar. Yo voy a revisar, hay algunas preguntas ya. Entonces, lo primero que ya le decimos a los panelistas es que nos puedan un poco comentar qué opinan de este promedio. Y tenemos una pregunta: si existirán en Latinoamérica ejemplos de universidades que en su propia gobernanza dan ejemplos de cómo construir sociedades menos asimétricas, ¿no? Entonces, interesante, ¿no? Si tenemos estas buenas prácticas en Latinoamérica, que en la gobernanza nos den algún ejemplo a seguir, algún modelo menos asimétrico de lo que se está indicando. Y entonces, en ese sentido, pues, no sé si alguno de los tres panelistas quisiera comentar algo de esta pregunta. Alejandro levantó la mano. Muy bien, Alejandro. Sí, de hecho creo que sí hay algunos ejemplos, voy a contestar muy rápido. Un ejemplo que yo conozco está en Chiapas, que curiosamente no es una universidad de inspiración cristiana, y sin embargo, a partir de este movimiento que fue del 94, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ellos crearon, a final de cuentas, una dinámica educativa. Y una dinámica educativa que precisamente trataba de responder a todas estas serie de problemáticas, ¿no? Estas problemáticas que tenían que ver con toda la gestión interna, que tenían que ver con lo que se enseñaba y tenían que ver
con este beneficio a la comunidad, ¿no? Entonces, ese sí podría ser un ejemplo. Desconozco que haya algún otro más, pero creo que de alguna manera todas las universidades están en ese camino, ¿no? En ese camino hacia tratar de ser un ejemplo. Desafortunadamente, a veces en ciertos contextos hay unos corsets que son demasiado apretados por ciertas legislaciones, quizá algunos son otros más relajados. Y si a eso le sumamos las distintas instancias por las que tienen que pasar las universidades en relación a certificaciones de empresas gubernamentales o de empresas privadas, etcétera, pues me parece que esos corsets también se van estrechando cada vez más. Muchísimas gracias, Alejandro. Francisco, ¿querías comentar algo? Sí, yo quería comentar también como Alejandro, o sea, me parece que hay iniciativa o experiencias de universidades mucho más interesantes fuera de las católicas que las nuestras, propiamente tal. Yo creo que las nuestras, como la iglesia en general, se ha movido de manera muy lenta, muy tardía en lo que los cambios, la demanda de la ciudadanía está requiriendo. O sea, creo, como decía, hay corsés que efectivamente son, o sea, el tema de género, la equidad de género, la brecha, me parece que nuestras instituciones muchas veces tienden a moverse más lento que el resto de instituciones de educación superior. Y creo que hay algunas, por ejemplo, instituciones del Estado o en algunos casos de algunas congregaciones específicas que tienen modelos mucho más avanzados como de gobernanza triestamental, donde la y los estudiantes, los sindicatos tienen un rol mucho más activo. Pero son casos puntuales. Yo tiendo a creer que sigue siendo muy jerárquica en la manera de organizar nuestras instituciones y creo que ahí tenemos como un desafío muy, muy importante por delante. Y por eso creo también que la nota del 6,3 me da la sensación de que todas nuestras instituciones hacen muchas cosas hacia afuera, investigan, hacen investigación situada, esa investigación contribuye, hacen una serie de acciones, actividades, aprendizaje, servicio, que contribuye mucho a la sociedad, pero todavía estamos en esa ambivalencia como institucional, creo yo, de que no necesariamente al interior de la institución vivimos lo que hacia afuera promovemos. Yo creo que ahí hay un desafío especialmente importante. Muchísimas gracias. No sé, Nicole, si quieres comentar algo de la nota, del promedio o alguna cosa que te provoque esta pregunta. Gracias, Pilar. Bueno, remitiéndome igual a la pregunta como tal, sí he visto casos, bueno, el caso de una universidad, no, dos universidades en Bolivia, actualmente que fuera de lo que serían universidades católicas, tal vez están un poco más inmersas en lo que son prácticas que lo que es más profundidad, lo que es investigación y demás, que ya están tratando de poner a práctica diferentes, en este caso, propuestas para tratar de luchar contra lo que sería la injusticia, tanto de ámbito social y económico, en los contextos universitarios. Una de las que, bueno, creo que puedo mencionarla y he visto que ha hecho mucha diferencia, ha sido la Universidad del Valle, que bueno, está aquí igual ubicada en La Paz, donde he visto que hay una mayor práctica que, o tal vez una mayor respuesta a este contexto que la misma Universidad Católica u otras universidades que también hay en Bolivia, que no específicamente van al ámbito tal vez como nosotros, católico, cristiano, también tienen otras excepciones, pero he visto que tienen incluso un mayor movimiento, una mayor tal vez, en este caso diría mayor facilidad de actuar, ya que muchas universidades, por ejemplo, el Domingo Sabio, que también tiene algo de vez cristianos, también la católica, que es en mi caso la Universidad Católica Boliviana, y en Santa Cruz, si no me equivoco, una universidad evangelista, es tan estructurado, pero como justo lo mencionó Francisco, jerárquico, que eso también puede jugar. Y yo he visto en la universidad que juega un factor que tal vez puede ser limitante o que puede retardar el proceso de pasar de lo que sería formación, investigación, a la práctica.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Tenemos una pregunta de Alejandra. Alejandra, ¿la quieres decir a viva voz o la quieres escribir? Pues si pudiera hablar estaría genial, la verdad. ¿Eh? Y no es una pregunta, es más bien como para reafirmar lo que están diciendo todos. Y yo siempre, bueno, no es como que en todas mis instituciones fueran católicas, pero sí por cuestiones de que yo me moví de plantel, me tocó estar en 2 instituciones y luego conocer una extra católica. Y en la Universidad del Valle de Atemajac, en la que estoy ahorita, sí veo que todas las actividades se tratan de hacer como muy a la vanguardia, pero sí comprendo que hay como todavía un acantilado en diferencia de otras instituciones, pues como dicen todos, falta como un poco de comprensión por ese lado. No que no se esté dando, sino que es como para ejecutarlo. No sé si me doy a entender. Sí, sí, perfectamente. Perfectamente, Alejandra. Muchísimas gracias. No sé. Sí, sí. ¿Quieres continuar o...? No, nomás era para reafirmar eso. Perdón. Muy bien, muchísimas gracias. Yo no sé si respecto de esto, Francisco, Alejandro, Nicole, quieren comentar alguna cosa, también diciendo que este 6,3, digamos, es una nota que al menos en la escala de 10, nosotros aquí decimos que es un aprobado, ¿no? Pero no llega a notable. Entonces, esta es una nota bastante autocrítica o crítica, digamos, y en ese sentido, con todo lo que implica, ¿no? Que se ha dicho, ¿no? Que se está trabajando, que se está avanzando. Entonces, Alejandro, ¿qué te gustaría comentar? Sí, de hecho, disculpen ustedes lo, lo exagerado de lo que voy a decir a continuación, pero me parece que este es uno de los puntos precisamente que mencionaba, el segundo punto que mencionaba Francisco, que sería la ampliación del concepto de responsabilidad, porque a final de cuentas, ¿qué es lo que implica? El compromiso es un compromiso unilateral, voluntario, que uno puede asumir o no y que nadie me puede recriminar. La responsabilidad, si mal no le entendía Francisco, y creo que él sería el mejor para explicar esto, es la responsabilidad no es algo que yo pueda asumir o no, es algo que es inherente a mi actuar. Entonces, cuando hablamos y cuando hacemos la pregunta de que si mi universidad está comprometida, pues podemos establecer mil compromisos. Más bien, mi universidad se responsabiliza de lo que hace, asumiendo sus consecuencias y asumiendo los saldos que esto va dejando. No sé si en ese sentido la respuesta sería distinta, pero me parece que si en la cuestión del compromiso, entendida como este movimiento de la voluntad hacia el exterior, hacia la comunidad. De ahí estamos sacando este 6,3. No sé si hablando ya de la responsabilidad que hay inherente a todo que hacer, estaría ahí. Ese sería un primer punto. Y un segundo punto que me parece también curioso o interesante remarcar es que, por lo menos en el contexto en el que nos desenvolvemos, la mayoría de nuestras universidades de inspiración cristiana, por cuestiones históricas, etcétera, pues son privadas. Son instituciones privadas, en donde, repito, hay una serie de lineamientos por parte del Estado, donde hay una serie de lineamientos también por parte de otras instancias que restringen mucho el actuar, ¿no? Que restringen mucho el hacer. Y de ahí esa a veces dependencia, peligrosa dependencia, que tiene que ver con ingresos, condiciones, requisitos y operación. ¿No? Me parece que es ahí donde está este elemento. Y un tercer y último elemento, nada más con esto termino, es también, lo mencionó Francisco y me gustaría puntualizarlo, que es esta estructura jerárquica. Esta estructura jerárquica vertical que a veces también puede llegar a ser opresiva en algunos casos, cuando en realidad la propuesta, si mal no entendía lo que él decía, era una propuesta horizontal, circular, en donde efectivamente tiene que haber una organización, como bien lo señaló Nicole, donde tiene que haber una legislación, una reglamentación, pero donde la forma de operar esto es a nivel más consensual, más comunitario, menos vertical o impositivo. Hasta ahí le dejo. Les hago una pregunta a los tres, porque con todo lo que están diciendo, casi pareciera que lo que tenemos que hacer es crear un nuevo modelo de universidad completamente
rompedor de todo lo que conocemos, es decir, desde su estructura, desde el funcionamiento, desde el cómo se comprende la inequidad, por ejemplo, rescatando un poco lo que decía Nicole, ¿no? O también Francisco, una mirada más interseccional, ¿no? Donde entendemos que inequidad, estamos hablando de clase social, estamos hablando de etnias, estamos hablando de diversidades, ¿no? De identidades de género, estamos hablando de edades, estamos hablando de un montón de temas, y entonces una vez alguna persona dijo, bueno, pero que entonces con la responsabilidad social se van a meter en todo entonces, quiero decir, ¿dónde está el límite? ¿No? Quiero decir, ahora vamos a resolver, y entonces también Francisco decía, ¿no? Bueno, pero decía, claro, no generar expectativas, ¿no? Porque si pensamos en una injusticia social estructural, bueno, hay cosas que se pueden y hay cosas que a lo mejor no se pueden hacer. Y en ese sentido, esta revisión y este movimiento que es un poco rompedor, que te remotea un poco todo lo que, la manera a lo mejor como se hacen las cosas, ¿por dónde se podría partir para que realmente esto se pueda hacer y que no sea una cosa que sabemos que hay que hacer, sino cuál sería la manera de generar este cambio incómodo, ¿no? Porque meterse en temas incómodos, el dejar de ser neutral, pues genera, ¿no? Incomodidad. No sé, Alejandro. Disculpen, pero Pilar, provocaste con la pregunta. Disculpa. Creo que ya la respuesta la dijo de una manera muy clara Francisco. Escuchar. Que las autoridades escuchen a los empleados, que los directores escuchen a los profesores, que los profesores escuchen a los alumnos, que las autoridades y la universidad escuchen a la comunidad, que se escuche a los sectores más vulnerables. Escuchar. Estar del lado, como también se mencionó, de la opción no única ni exclusiva, pero sí preferencial por esos sectores más vulnerados. Es decir, ese escuchar, esta idea de callarte, abrir los oídos y escuchar y lograr acuerdos y consensos. Hasta ahí me quedo. Muy bien. Nicole, Francisco. Nicole. Bueno, sí, esta pregunta, como dijo Alejandro, fue bastante detonante. Igual, creo que sí me voy a enfoque de que estoy de acuerdo con que sí hay que escuchar, pero hay muchos casos en los que existe la opción de escuchar, pero también otra cosa es ir a la parte de la praxis. Podemos darnos la opción de, por ejemplo, las comunidades universitarias, y ya pongo en un contexto, una universidad que tenga tal vez que dar una opinión. En este caso deberíamos poner parte, no tal vez dar parte, pero obviamente ya tomar una decisión respecto a un caso de algún grupo que tal vez está sufriendo injusticia en el contexto universitario. Y obviamente va a escucharlos, al menos aquí, las maneras en las que nos hemos dado a escuchar los universitarios, y tal vez lo comento que no sé cómo se ha dado en otros países, se ha dado a partir de las redes sociales. Cuando ha habido esta opresión de que, ok, qué es lo que piensan, de dar a conocer las inequidades y demás, pero se ha dado tal vez un boom en redes sociales con los estudiantes universitarios, y no solo en las universidades católicas como en Bolivia, también se da en universidades privadas, donde muchos han visto la manera de hacerse escuchar a través de redes sociales, a través de una difusión masiva, porque han visto que este es un camino mucho más práctico que el camino del conductor regular, que ya sería ir con las autoridades, con algún sector especial, tal vez, no sé, que sea un caso aislado universitario, que tengan que ir tal vez con los docentes, que con la decanatura, que con rectorados, que con algún aspecto, no sé, con autoridades específicas en la universidad, y han preferido tal vez irse de lo interno al externo, porque han visto que hay una respuesta mucho más rápida. Y eso, al menos aquí, se ha suscitado, y eso lo doy a conocer, se suscitó en muchas universidades, tanto públicas como privadas, de convenio y demás, que de la falta de escuchar, se han visto otros medios para hacerse escuchar, pero esto ya no ha sido una opción para muchas universidades, sino que han tenido que reestructurar incluso los canales con los que se comunican desde la parte de los docentes y docentes y autoridades universitarias con
con el grupo estudiantil que lo compone. Muchísimas gracias, Nicole. Gladys, ¿tú querías comentar algo? Sí, quiero comentar lo siguiente, que me pasa lo siguiente, me van a perdonar ustedes. Yo pienso y siento que nosotros aquí, y solamente me voy a limitar, o sea, me voy a limitar a este grupo, pero hay otras personas también, que creemos que nuestras universidades católicas no pueden ser neutras. Tiene que haber, debiera haber relaciones no jerárquicas, sino relaciones horizontales, que nos miremos, nos observemos, con amor, sin juicio, y que no debiéramos restringirnos nuestro ser, nuestro hacer y nuestro habitar en la universidad. Entonces me pregunto, si hay dos paradigmas tan distantes, a veces más cerca, les pregunto a los panelistas, ¿qué es lo posible? Porque no basta con que yo diga, ay, tenemos que escuchar, nosotros estamos convencidos de eso, escuchar, dialogar, consensuar. Pero ¿cómo hacemos el cambio? ¿Por qué no ocurre el cambio? Entonces, eso es lo que a mí me presiona en el corazón. ¿Cómo hacerlo? ¿Ya? Y esto que pasa en la universidad, pasa también, por ejemplo, en mi profesión. Y entonces, ¿cómo hacemos realmente el cambio de esta transformación social en todos los lugares que nosotros podemos ser, habitar, relacionar? ¿Cómo? Muchas gracias. Y como Francisco ya tiene la mano levantada, le toca responder. Sí, quería, bueno, lo de Gladys siempre inspirador y movilizador, pero quería comentar también que me parece que, o sea, yo me he dado el tiempo de ir leyendo lo que dice el Papa Francisco, nada más y nada menos. O sea, yo creo que Francisco da claves que son muy interesantes y lo plantea muy directamente a las universidades católicas. Este mismo, hay que pensar que la universidad católica es un espacio eclesial. Por ejemplo, de toda la dinámica de la sinodalidad, que la iglesia en salida, todo eso lo dice Francisco. No lo dice nadie, no estamos inventando, no lo dice un teólogo de la liberación, no, lo dice el Papa Francisco. Y la sinodalidad es lo que planteaba también Gladys. Tiene que ver con el trato, con la horizontalidad, con el respeto, pero yo estoy segurísimo de las 48 instituciones que somos parte de Educal, no debe, o sea, me atrevería a decir que al menos el 90-95% de las instituciones deben ser rectores hombres. Y eso también habla mucho. La manera como están organizadas nuestras instituciones no se hace cargo de lo que las demandas acuciosas de la realidad. O sea, y no hay que ponerse en ese sentido tan creativo. O sea, y por eso me parece relevante lo que decía Glaya, ¿y cómo lo hacemos? Si sabemos perfectamente qué es lo que tenemos que hacer. Yo creo primero que nuestras instituciones tienen que articularse, o sea, generar mucho, enredarse en el sentido de generar vínculos, dejar de creer que, mira, este proyecto es de mi institución, que bueno, somos únicas en la especie. No, o sea, si queremos impactar y derribar aquellas estructuras que son injustas, bueno, lo que hay que hacer es articularse con otras instituciones para generar proyectos de más largo alcance, sin tanta pretensión de aparecer en los rankings. Yo creo que hay que ir a contrapelo. Y en la misma dinámica, ahí Pilar, tú que eres doctora, toda la dinámica, por ejemplo, el capitalismo cognitivo, que la universidad el investigador tiene que publicar en determinada revista, porque si no publica, en realidad no le pagan el sueldo y baja de escalafón. Nuestras instituciones son las primeras que tienen que ir a contrapelo. Es ridículo. Es ridículo lo que pasa con la investigación hoy por hoy, y de las que es una dinámica de las que todas nuestras instituciones son víctimas. Si no se publica en tal revista,
no te delee nadie y es una investigación que no genere ningún impacto. Yo creo que las nuestras tienen que dar muestras de que se pueden hacer las cosas de una manera distinta. Bueno, estamos terminando con los temas y has abierto un tema que es una caja de Pandora. Fantástico, no sé si alguien quiere decir algo de eso. Alejandro. Sí, lo que Glenn está preguntando, como siempre, sus preguntas y participaciones son provocadoras, como siempre también. Está hablando de la razón instrumental, pero para que pueda darse una razón instrumental, primero tiene que darse una claridad en lo que se quiere. Y me parece que ahí no tenemos ningún problema. Me parece que también sabemos cuál es la intención o la pretensión, que sería a partir del diálogo con los distintos grupos y sectores. El problema precisamente ahí está en esa razón instrumental o en esas, vamos a decir, condiciones de factibilidad. ¿Sí? Condiciones de factibilidad que permitan establecer consensos y condiciones de factibilidad que permitan desarrollar las pretensiones que se tienen, que a final de cuentas redundan en el reconocimiento de la dignidad de toda persona, ¿no? Entonces, estos cómo me parece que ya son más concretos. Por eso resaltaba yo, y quizá en otro momento tendríamos oportunidad de dialogarlo más a profundidad, la prudencia como virtud. No se puede todo, no se puede todo al mismo tiempo en el mismo momento. Y se tienen que establecer jerarquías y se tienen que establecer tiempos, modos, recursos, condiciones. Y ahí es donde precisamente tendrían que estar los acuerdos. Me parece que de igual manera coincido completamente con lo que menciona Francisco en muchos sentidos, en muchas de las dinámicas que ya se han vuelto consuetudinarias dentro de nuestras instituciones. Sería necesario ir precisamente contra la corriente, ir a contrapelo, como lo menciona él. ¿Por qué? Porque eso daría una reorientación y quizá afirmaría nuestra credibilidad, sobre todo ante quienes nosotros decimos estar de su lado, ¿no? Cuando parece que en las prácticas, esas investigaciones, por ejemplo, en el área en la que yo estoy, que es el área de investigación, pues sí, hay una demanda de puntajes, de revistas, de criterios, etcétera. Revistas que nadie va a leer o que de quienes tú estás pensando y reflexionando se van a aproximar a ello, ¿no? Investigamos por y para ellos, ¿no? Y los resultados tenían que repercutir así. El desarrollo de la ciencia, disculpen ustedes lo abrupto, si no se convierte a la larga en una técnica, entonces no sirve para nada. O sea, a final de cuentas es hacia allá donde se dirige, mejorar la vida de las personas, ¿no? Pero bueno, eso sería un tema amplísimo, como bien dijo Pilar, es una caja de Pandora. Muy bien, el tiempo, Nicole, porque luego ya le daré a todos los últimos minutos para que cada uno pueda hacer el cierre, pero Nicole, respecto de esto, ¿querrías comentar algo? Es necesidad. Bueno, para concluir técnicamente, en remite a lo que decía Alejandro, no hay que quedarnos solo en lo que sería investigaciones, que formación, que esto, que lo otro. Si no se pasa, como digamos, a la praxis, no va a haber un cambio. Yo pienso que, y coincido en eso también con Francisco, si no se rompen esquemas, no va a haber un avance. Al menos yo ya lo estoy viendo ni siquiera a mi nivel país, pero lo estoy viendo en un pequeño sector, que a través de que se rompió un esquema de la manera comunicacional entre cómo puede dar uno a conocer incluso el tipo de injusticia social que está sufriendo, no por los conductos regulares, ya está haciendo un cambio como tal. Ya hay mucha más respuesta, ya hay mucho más movimiento, ya hay un accionar, al menos que se está iniciando, y eso ya es un avance. A los métodos, bueno, no voy a decir anticuados, pero tradicionales, en los que tal vez uno se comunica o en los que tal vez uno trata a través de procesos, según normativas, reglamentos y demás, de cómo tratar diferentes casos de los grupos que son dañados o marginados en sus contextos particularmente. Entonces, por lo cual, igual yo me voy a lo que decía Francisco, aquí como contracorriente, pero yo lo diría como de otra manera, de decir que si se rompe esquemas, tal vez se puede surgir algo innovador. Y como decía la doctora Grace, ¿qué podemos hacer? Yo pienso que si más que una reestructuración, si se rompe un esquema, se sabe de lo particular y se crea o genera algo nuevo, que obviamente no va a ser fácil ni rápido, pero con una nueva praxis, una nueva metodología, incluso ahí entraría el ámbito de la ciencia de investigación, para ver cómo se podría reducir el margen de desigualdad social. Se podría empezar el camino para construir algo nuevo que sea diferente a nuestras realidades
que ya son cotidianas, salir de lo común. Saliendo de lo común a veces se encuentra incluso respuestas o soluciones que parecían tan sencillas, o bueno, tal vez incluso tan más factibles y más directas que las tradicionales. Esa es mi perspectiva, que bueno, espero a entender, pero ese es el punto al menos que tengo como universitaria que soy. Muchísimas gracias. Bueno, el tiempo prácticamente lo hemos terminado, entonces yo simplemente comentaría una última pregunta y haría algún comentario general para que cada uno de los ponentes en 2 minutos pueda cerrar a ver, las últimas ideas, entre comillas, ¿no? Reflexiones como para poder ¿no? avanzar, ¿no? Sería interesante saber estos espacios de Tejiendo Redes en clave de responsabilidad social, si pudieran tener otro impacto, ¿no? Que nos ayudara a avanzar, que estamos avanzando. Y en este sentido, yo querría rescatar algunas ideas de lo que ustedes han dicho como panelistas. Primero, rescatar una última pregunta que era cómo avanzar y co-construir desde el disenso y la divergencia, es decir, aumentar la diversidad, ¿no? Reconociendo el disenso y la divergencia, y que sean instituciones que a lo mejor pudieran avanzar modélicamente. ¿Qué significa instituciones que se inspiran en el Evangelio? ¿No? ¿Qué significa que las universidades católicas no sean neutrales? ¿Qué significa ir a contrapelo? ¿Qué significa ir contra el ranking? ¿Qué hacemos con las cosas que son un sinsentido o que pueden parecer ridículas o que son abiertamente ridículas? Como es ¿no? un capitalismo académico que es el que estamos viviendo, en el que las personas están en una, ¿no? en una espiral, y en ese sentido, ¿quién rompe, ¿no? ¿Quién rompe ¿no? esta dinámica para poder avanzar? ¿Quién genera la moda para que las otras se suban al carro de este nuevo cambio de paradigma? Oducal podría ser una fuente o, ¿no? o un espacio en el que se genere, ¿no? esta nueva manera de entender la universidad, en la que una sola lo hace, a lo mejor queda aislada, pero si lo hacen muchas al mismo tiempo, pues a lo mejor se genera una pequeña revolución. Por lo tanto, ahora ya con esto último que he dicho, pues damos la palabra en el orden a lo mejor en que se había hecho la exposición. Nicole, tienes 2 minutos, luego Francisco y Alejandro. Y bueno, respecto en este ámbito, concluyendo todo lo que se ha hablado, yo me iría por 5 puntos que pienso que es lo que podemos hacer para hacer una co-construcción o una reestructuración de lo que mencionábamos. Sería educación universitaria equitativa. Luego me iría a la sección de rememorar lo que serían las éticas, valores y morales. Nunca está de más. Y sobre todo cuando hablamos de lo que implica justicia social o igualdad social. También, como nos decía Alejandro, el tema de una escucha activa. Si no hay una escucha activa, tristemente no va a haber una emisión, una recepción de información, lo que imposibilita que haya un avance en el tiempo. Continuando a ello, si es que no existen procesos metodológicos que se hayan investigado previamente, diría que nunca vamos a poder construir un contexto en el que podamos afrontar o contribuir a que una lucha contra lo que diríamos la desigualdad social. Nunca se va a poder avanzar si es que no rompemos esquemas, si es que no vemos más allá de la burbuja, si es que no vemos otras acepciones que tal vez estamos ignorando, más nos estamos enfocando en el contexto, pero no estamos viendo de manera más amplia, y eso tal vez puede contribuir a que genere nuevos conceptos, genere nuevas teorías, incluso se contribuye a construir un ambiente universitario que tal vez pueda ser una praxis inicial para poco a poco ir saliendo de esta cuestionante e ir avanzando hacia una investigación y un proceso que ya conlleve un resultado final de aquí a un largo plazo.
no digo mediano ni corto plazo, porque como sabemos existen diferentes realidades y todas son cambiantes, y obviamente cada proceso que se cree debe ir acorde al tiempo y a la continuidad que eso conlleva. Muy bien, muchísimas gracias, Nicole. Francisco. Sí, bueno, primero agradecer a todos los que se quedaron hasta el final por haber participado el día de hoy. Yo diría tres cosas. Una, volver a la fuente, o sea, la nuestra son instituciones católicas, en el fondo, y nuestra principal fuente son los evangelios, el movimiento de Jesús, la persona de Jesús que no muere de viejo acostado en su cama, sino que muere porque toma postura, porque no es neutral, como decía Alejandro. Yo creo que es nuestra principal fuente de inspiración. Por otro lado, yo creo que a propósito de la pregunta y el aporte que podemos hacer desde educar al mundo, en el fondo, tiene que ver con nuestra tradición latinoamericana, que es una tradición muy propia y única. Y es desde la base social, es desde donde se va a transformar el mundo. O sea, yo creo que el cambio es que Latinoamérica y el hemisferio sur en el fondo tiene muchísimo que aportar, y creo que si en la medida en que conocemos y valoramos más aún nuestra tradición latinoamericana, tenemos mucho para aportar. Y lo tercero es la pregunta, bueno, insistente, o sea, ¿dónde están los últimos en nuestra sociedad? ¿Dónde están los últimos? Ahí tiene que estar nuestra universidad. ¿Y cuánto contribuimos a la justicia social? Yo creo que nuestras instituciones tienen que hacer esa pregunta desde el ámbito formativo, desde el ámbito de la investigación, desde el ámbito de la vinculación con el medio de la proyección. Muchísimas gracias, Francisco. Le damos la palabra entonces a Alejandro. Te pido disculpas, Alejandra, no te podré dar la palabra porque estamos realmente cerrando y estamos ya en el último minuto. Si quieres, a lo mejor puedes escribir en el chat lo que habías pensado decir y podemos ver la manera de rescatarlo de alguna manera. No sé si te parece, Gladys, digo, Sí, sobre todo por el tiempo. por supuesto, sí. Entonces, perfecto. Alejandro. Sí, yo creo que nuestras universidades, no a pesar de ser cristianas, sino por ser cristianas, tienen que intervenir en la actualidad, en los grandes temas del día, desde su perspectiva universitaria, científica, profesional. Para no ser una institución de privilegiados, valga la expresión. Y creo que hoy por hoy, tanto al interior como al exterior, la universidad tiene la obligación de representar la serenidad frente a los arrebatos frenéticos, de representar la agudeza, la sutileza mental frente a la frivolidad y la prudencia frente a lo que tanto al interior como al exterior es franca estupidez. Me parece que esa sería la misión de la universidad. Muchísimas gracias, Alejandro. Y entonces, bueno, Alejandra dice una cosa que voy a usarte para cerrar, Alejandra, que hay que definir y separar lo que es una costumbre de lo que dice el Evangelio. Uno podría decir separar lo que es cultural y lo que es de Dios. Y aquí se nos abren un montón de cosas súper interesantes que yo lo lanzo como idea, Gladys, que a lo mejor, claro, como dura 1 hora y media este espacio, se generan muchas cosas después de terminado el conversatorio, a lo mejor de generar alguna cosa tipo Padlet o algún lugar donde las personas, cuando cerremos estos webinars, las personas puedan plasmar lo que les ha generado, lo que han pensado, e incluso si han tenido ideas, porque alguna idea a propósito de este conversatorio podría generar un proyecto, podría generar una red, podría generar un cambio. Por lo tanto, digo, a propósito de esto, ¿no? No podemos concluir en 1 hora y media un tema que llevamos años tratando de resolverlo, pero sí, por lo menos podemos comenzar y como red organizarnos y avanzar. Yo les quiero agradecer el haberse quedado, el haber participado. Perdón que vamos así con los tiempos, pero es para también respetar los tiempos de todas las personas. Y bueno, hasta el próximo conversatorio, hasta el próximo webinar, y pues que tengan una muy buena tarde, una muy buena noche. Gracias, Pilar. Un abrazo. Gracias, Francisco, Gracias. Alejandro, Gracias a Nicole. todos. Hasta luego. Gracias. Un abrazo a todos y a todas. Gracias.